Nadie te va a amar. Gracias, Señor. Vamos a dar tres glorias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amados hermanos, podemos tomar nuestros asientos. Bueno, creo que un bonito momento que tenemos durante nuestros cultos es poder cantarle al Señor, agradecerle, ¿no? Glorificar su nombre por quién es Él, por lo que hace en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos entonces en esta noche a continuar con este programa, este culto, y vamos ahora a recibir lo que es nuestro alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y para esto quiero invitar a mi pastor Juan Condemaita, quien en esta noche nos va a estar trayendo la palabra del Señor. Vamos a recibirlo con tres glorias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Les saludo con el amor del Señor, hermanos, hermanas. Vamos a orar primeramente para que el Señor nos ayude, nos guíe con su Espíritu Santo, porque la palabra de Dios, hermanos, para poder entenderla necesitamos siempre de su ayuda. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que tú nos tienes a cada uno de tus hijos, Señor. Y tú nos permites, Señor, estar en esta noche en tu casa de oración, papito lindo. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas aquí presentes, a los que están por venir, Señor, apresura sus pasos, papito lindo. Guárdanos, Padre Santo, en esta noche, y que tú, Señor, en esta noche te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para poder entender tu bendita palabra. Gracias, papito lindo. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ubicarnos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice la bendita palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tomen sus asientos. Nosotros vemos, hermanos, en los evangelios que Jesucristo tenía muchos seguidores, miles y miles de seguidores. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús echar fuera demonios, levantar al paralítico, vieron a Jesús multiplicar los peces y los panes en el desierto y dar de comer a una multitud. Por eso miles y miles seguían a Jesús al ver estos milagros portentosos. Pero la Biblia dice que Jesús conocía a todos. La Biblia dice que Jesús no se confiaba en ellos. Cuando Jesús comenzó a hablar, hermanos, de responsabilidad, de compromiso con la obra de Dios, ellos se echaron para atrás.
Ellos no querían compromiso. Compromiso con la obra de Dios. Y la Biblia dice, esos miles y miles y miles de seguidores se echaron para atrás cuando Jesús les habló de compromiso. Solamente quedaron sus 12 discípulos. Y Jesús les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Jesús les dijo, ustedes también pueden irse. Pero habló con sabiduría, respondió con criterio y dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ciertamente, hermanos, ¿a dónde nosotros podemos ir? ¿A quién podemos recurrir? Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él, hermanos, podemos hallar vida eterna. No hay más nombre sobre todo nombre, dice la palabra del Señor. Y Jesús, hermanos, en estos tiempos sigue llamando multitudes. En el antiguo tiempo a profetas. Hoy en estos tiempos Dios llama a través de pastores, a través de predicadores, evangelistas y maestros de la palabra. Dios sigue llamando. Y multitudes se acercan a Dios, pero cuando se les habla de compromiso, dan para atrás. No quieren escuchar esa palabra. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, está hablando de la puerta de nuestro corazón. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Para cenar con Él, hermanos, hay que abrirle la puerta de nuestro corazón. Él no entra por la ventana, ni por encima del muro, ni a la fuerza, hermanos, rompe la puerta y lo derriba para poder entrar, sino que Él pide permiso para que Él pueda entrar en nuestros corazones. Él pide permiso. Él no puede entrar a la fuerza. Y cuando nosotros, hermanos, le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, hemos cenado con Él, hemos comido con Él y Él con nosotros. ¿Y qué significa cenar, hermanos? Cenar, hermanos, es tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, para poder contarle nuestros problemas, frustraciones, sueños, anhelos y deseos, donde el Señor nos escucha y atiende nuestras preocupaciones. Y este es un diálogo, hermanos. Y cuando el Señor, hermanos, nosotros terminamos de hablar, Él comienza hablando a nuestros corazones. Y a veces, hermanos, en forma audible, Él nos habla. Muchos hemos tenido experiencias, hermanos, cuando el Señor nos habló en forma audible. Ten calma. Todo se va a solucionar. O llama por teléfono. Y así, Él nos habla.
Cenar con Él significa, hermanos, estar una intimidad con el Señor. Solamente Él y nosotros. Allí no entra hasta allá la esposa ni los hijos. Cenar con Él es hermoso, hermanos. Muy maravilloso. Porque ahí podemos experimentar el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. La presencia de Dios, hermanos, es maravilloso. Cuando Pablo estaba en Corinto, hermanos, Pablo cenó con nuestro Señor Jesucristo y Pablo estaba orando. Y el Señor Jesucristo en aquella cena le dijo a Pablo: Pablo, no te desanimes, sigue predicando acá en Corinto porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y Pablo se quedó 1 año y medio predicando y enseñando la bendita palabra de Dios. Eso es cenar con Jesucristo, tener una intimidad, un diálogo, hermanos, entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Podemos contarle nuestras frustraciones, nuestras tristezas, también nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros anhelos. Eso es cenar con el Señor. Pero ¿quién puede cenar con el Señor? Aquel que abre su corazón a nuestro Señor Jesucristo, de todo o voluntariamente. Un día nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor de una forma voluntaria y Él entró, hermanos, en nuestros corazones. Él entró en nuestras vidas. ¿Cuántos se alegran, hermanos, de haber tomado esa decisión? Diga amén. Qué hermoso, hermanos, haber tomado esa decisión de abrirle nuestro corazón al Señor. Vamos a ver, hermanos, un personaje bíblico. Hechos capítulo 16, verso 13 al 15. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Hechos 16, capítulo 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La Biblia dice que esta mujer abrió su corazón a Dios. Mientras Pablo predicaba, dice la Biblia que esta mujer abrió su corazón a la palabra de Dios. ¿Quién era Lidia? Lidia era una comerciante que vendía costosas prendas de púrpura. Y las virtudes de Lidia. Lidia, hermanos, amaba a Dios, pero no conocía a Jesús. Hasta que Pablo le contó acerca de Jesús. Lidia amaba a Dios, era mujer de oración, adoraba a Dios con todo su corazón, pero no conocía a Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que Pablo comenzó a predicarle de Jesús, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y solamente en Él tenemos salvación y vida eterna.
Dice la Biblia que Lidia comenzó a abrir sus oídos y dijo Lidia, yo quiero ese Jesús. Y al final, hermanos, Lidia no solamente abrió su corazón, sino que se bautizó ella y su familia. Lidia tenía virtudes, era una mujer influyente, hizo que su familia también fuese bautizada. Lidia era una mujer atenta a lo que ocurría a su alrededor. Y esto le permitió escuchar a Pablo las enseñanzas de Jesús. Era una mujer atenta a su alrededor. Y esto le valió permitir escuchar a Pablo sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Era una mujer atenta a lo que ocurría a su alrededor. A veces nosotros no somos atentos, hermanos, en las reuniones, en los cultos, en las alabanzas, en las predicaciones, no estamos atentos. Hasta a mí a veces me ha pasado. Y nos perdemos la bendición, hermanos, de aprender más de la palabra de Dios. Mas Lidia no. Lidia era una mujer atenta a su alrededor. Escuchó que Pablo hablaba de Cristo, ella abrió sus oídos más y quería más saber de Jesús. Lidia era una mujer adoradora por excelencia. Lidia era una mujer vendedora, trabajadora de costosas prendas de púrpura. Lidia también era una mujer de oración. Lidia era una mujer hospitalaria, hospedó a los apóstoles. Lidia tenía hambre de conocer más de la palabra de Dios. Por eso pidió que Pablo se quede y su compañero se quede en su casa para poder aprender tanto ella como los de su casa. Lidia dijo que por favor quédense en mi casa. Yo quiero aprender más de Jesús. Quiero aprender más de la palabra de Dios. Por favor, quédense en mi casa. Y los apóstoles, hermanos, se quedaron en la casa de Lidia. Y ahí el apóstol siguió enseñándole la palabra de Dios en su casa. Hermanos, podemos ver muchas de las virtudes de Lidia. Muchas de las virtudes. En la casa de Lidia, hermanos, había una pequeña iglesia donde los hermanos se reunían. Hechos 16:40, dice la palabra del Señor. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, Pablo, entrando en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Había ya una iglesia en la casa de Lidia. Cuando Lidia, hermanos, escuchó la palabra de Dios, cuando Lidia, hermanos, abrió su corazón al Señor, Lidia se entregó por completo, con zapato y todo, a la obra de Dios. Porque Lidia se convirtió de todo corazón, hermanos. Lidia se convirtió con todo, como dice la Biblia, amarás a Dios con tu mente. ¿No? ¿Con qué más? Con tu fuerza, con todo tu ser, dice la palabra de Dios. Lidia se convirtió al Señor, hermanos. Dio su corazón al Señor con toda su fuerza. Aún el negocio, hermanos, que Lidia, hermanos, hacía con telas costosas. Con ese negocio apoyaba el ministerio de los siervos de Dios que pasaban por ese lugar. Ella apoyaba la obra de Dios. Lidia fue predicadora, daba testimonio de Cristo. Era una mujer que realmente se había entregado al Señor, hermanos. Una mujer que realmente había abierto su corazón a Dios.
Hoy en tiempo, hermanos, hay Lidias, sí hay Lidias en estos tiempos, donde ellos, estos hermanos y estas hermanas han abierto su corazón al Señor. En Yucamani, la parte de Candarave, hay una hermana llamada Nilda Vargas. Ella sintió en su corazón, dice según su testimonio, el querer conocer a Dios. Pero ella vivía en un pueblito alejado de Candarave, ya que en Candarave había iglesias, pero en ese pueblito Yucamani, que queda a las faldas del volcán Yucamani, no había iglesia. Pero ella anhelaba conocer a Dios. Ella quería en su corazón conocer a Dios. Deseaba entregarse al Señor. Ella tenía ese anhelo en su corazón. Dice ella, pasó el tiempo en que hubo un día en que vinieron los hermanos al pueblito de Yucamani a predicar la palabra de Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, ella se entregó al Señor sin pensarlo dos veces. Ella entregó su corazón con todas sus fuerzas. Y ella, después de entregarse, iba a la iglesia de Candarave. Tenía que cruzar montes, ríos, bajar ríos, subir cerros nuevamente. Y se demoraba como 1:30 para llegar a la iglesia de Candarave. En la misma noche que terminaba el culto, ella en la noche se tenía que ir de vuelta, subir montes, bajar el río y subir otro monte, hasta llegar a su casa. Esta hermanita, hermanos, puso en su corazón que haya culto en su casa. Yo quiero que en mi casa hagan culto, decía ella. Y esta hermana, hermanos, contrató un carpintero, hizo hermosas bancas, lindas bancas. Y dio un lugar de su casa, hermanos, para que se haga reunión allí. Puso las bancas, puso el púlpito. Hermanos, ella desembolsó de su propio dinero. Ella no pidió apoyo a nadie. Ella tiene vacas y de esas vacas saca la leche y con eso hace quesos y eso lo traen a Tacna y lo venden. Ese es su negocio. Ella sacó de su dinero para poder construir esa iglesia dentro de su casa. No contento con eso, esta hermana, hermanos, construyó un cuarto y puso 2 camas para poder, hermanos, recibir a los siervos de Dios y cuando sea muy tarde ellos puedan descansar allí, porque el lugar es muy alejado. Y este hermano, no contento con eso, hermanos, recibía a los predicadores allí con alimento. A veces, hermanos, con esas ricas papas de Yucamani, esas ricas papas con queso, a veces una rica picantada y así. Unos mates sabrosos que acá no hay, como moña moña o quico. Ricos mates, hermanos, que aún puedo olerlo, hermanos, en esta noche. Sabrosos mates. Y siempre que venían los predicadores, hermanos, a visitar ahí, los recibía con los brazos abiertos. Y ahí se alojaban cuando era demasiado tarde. Y hoy me entero, hermanos, que están viniendo de otros pueblos a su casa a escuchar la palabra de Dios. Hay otros pueblos más allá que están viniendo a su casa a poder escuchar la palabra de Dios. Ella de su propio dinero, de su propio peculio, ella gastó para todo eso.
¿Hay lidias en estos tiempos? Hay lidios en estos tiempos. Que han entendido, que han comprendido, hermanos, el compromiso de servir al Señor. Porque cuando uno abre su corazón al Señor, y lo hacemos, hermanos, nuestro Señor y Salvador, de por medio hay un compromiso, hermanos, de servir a la obra de Dios. En el año 2001 conocí al hermano Abdón. Estaba en la iglesia Monte Oré de Cono Sur, al frente de una plaza. Y ahí estaba mi hermano Abdón congregándose. Era tiempo de construcción. Mi hermano Abdón es cocinero y él vende comida en el centro y con eso se recursea. Pero antes de ser cocinero, él era albañil. Mi hermano Abdón, yo lo vi, hermanos, levantando los muros. La iglesia Monte Oré tiene un baño pequeño en el primer piso. Esos muros, hermanos, del baño han sido levantados por el hermano Abdón allí, con sus manos, haciendo la obra de Dios. No contento con eso, hermanos, el hermano Abdón, hermanos, en su casa tenía una sala un poco grande. De esa sala, hermano, el hermano Abdón compró triplé y dividió la sala en la mitad. ¿Y para qué estaba dividiendo la sala? Y el hermano Abdón decía, yo quiero que en mi casa también se predique la palabra de Dios. Compró sillas, compró bancas, compró el púlpito de su propio bolsillo. Y ahí venía el pastor. Una vez tuve la oportunidad de estar yo también vino ahí, se predicó un cura que se convirtió al evangelio, también predicó allí en su casa. En una oportunidad, el pastor de Monte Oré dijo que faltaba un pastor, un obrero en una iglesia, un anexo de Monte Oré. Y el hermano Abdón dijo, yo voy a ir a ese lugar y voy a trabajar. Esa iglesia, hermano, ese anexo de Monte Oré, quedaba en el Pedregal, bien dicho, llamado Pedregal, porque era puro pedregal, hermanos, esa zona. Hoy está bonito, está pista, hermanos, todo pampa, todo está bonito. Pero cuando el hermano Abdón llegó, era puro pedregal esa zona. Cuando el hermano Abdón llegó a ese lugar, hermanos, la iglesia era de esteras, porque yo tuve la oportunidad de ir y enseñar a los niños. Era un lote, hermanos, que era para la iglesia, una estera, 2 esteras, 3 esteras, 4 esteras. No había más. Pero cuando el hermano Abdón, hermanos, asumió el pastorado ahí, con la ayuda de Dios, se levantó la iglesia. Hoy la iglesia es de material noble, las pistas pasan por ahí, bien bonito el lugar. Yo no necesito que nadie me diga, hermano, yo sé que el hermano Abdón apoyó para construir la obra de Dios, ha sacado de su bolsillo, también él. Aparte de los hermanos, él también sacó de su bolsillo para construir la iglesia allí en el Pedregal. Y hoy sigue siendo pastor de la iglesia en Pedregal. Son hermanos que han, hermanos, aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y lo han hecho de todo corazón. Y eso, hermanos, nos pone a nosotros como ejemplo, a imitar, hermanos. Y a veces, hermanos, cuando yo veo a esos hermanos,
Son hermanos que han dado todo de sí, hermanos, para que la obra de Dios crezca. Y no se necesita, hermanos, ser pastor, ser predicador. Hermanos, como hermanos podemos servir al Señor con todo nuestro corazón y darle todo al Señor. Estaba pensando, aparte del libro, hermanos, donde va a estar tu nombre escrito, hay otro libro de la vida, hermanos, donde está todos tus hechos, todo lo que tú has hecho para la obra de Dios. Todo lo que tú has hecho, todo lo que has hecho a favor de la obra de Dios, está escrito en ese libro. Y el Señor va a mirar ese libro y va a ver todo lo que tú has hecho. La Biblia dice, hermanos, que no hagamos tesoros en el mundo porque el ladrón lo roba. Mejor es hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Es dar, hermanos, todo nuestro ser a la obra de Dios. Aún, hermanos, si es necesario en nuestro bolsillo, pero eso tiene que ser algo voluntario, porque Dios bendice al dador alegre. Aquí nada forzado. Entonces, hermanos, cuando tú das todo de sí, si tú das tu casa para una iglesia, el Señor ya lo tiene escrito en esa Biblia, en ese libro de la vida. Si tú de tu negocio estás apoyando a los misioneros, el Señor lo tiene escrito en ese libro. Si tú con tus diezmos estás apoyando la obra del Señor, todo está escrito allá en ese libro de la vida. Todo está escrito. Si tú predicas o vas al hospital visitando a un enfermo, ahí está escrito en el libro de la vida. Si tú estás animando a una hermana que está pasando situación difícil y tú lo animas y lo levantas en el nombre del Señor, en ese libro de la vida está escrito. Y cuando venga, hermanos, el Señor, va a ver todo lo que tú has hecho en el libro de la vida. Y el Señor te va a decir, venid, amados míos, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Venid a la presencia del Señor. Ese día va a ser un día glorioso, hermanos. Maravilloso. Hermoso. ¿Vale la pena, hermanos, servir al Señor? Vale la pena. ¿Vale la pena, hermanos, desgastarse en la obra de Dios? Vale la pena. Vale la pena. Si eres joven, eres niño, eres adolescente, tus mejores años de tu juventud, hermanos, va a ser esto. Cuando tú le sirvas al Señor en tu niñez, en tu juventud, en tu adolescencia, si tú le sirves al Señor de todo tu corazón, ese va a ser tus mejores años. Porque, hermanos, se goza sirviendo al Señor. Se goza, se deleita servir al Señor en la juventud, porque tenemos fuerza, tenemos pasión, tenemos deseos, anhelos. Y como joven hay fuerza. Y Dios en tu juventud, hermano, te da virtud, te da sabiduría para poder guiarte, dirigirte y no te vas a equivocar. Aún para casarte, Dios te va a dar sabiduría para buscar un buen hombre o una buena mujer. Porque tú estás dentro del plan de Dios. Pero ¿para quiénes son esos? Para aquellos que abren su corazón al Señor con todo su ser. Con todo su ser. Pero a veces, hermanos, como en el tiempo de Jesús, miles le seguían. Pero cuando dijo la palabra Jesús, compromiso, fueron para atrás. Solamente se quedaron 12. Y dijo Jesús, si quieren irse, váyanse ustedes.
Pero dijo, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida, Señor. Y Pedro les dijo, Jesús le respondió, no os escogí a vosotros 12, no los escogí a vosotros. Yo sabía que ustedes no iban a dar atrás. Sabía que no iban a marchar atrás, porque yo los escogí. Yo los escogí. ¿Cuántos somos escogidos por el Señor en esta noche? Diga amén. Diga amén. Si hay un poquito de desánimo, diga por fe, amén. Me voy a reconciliar con el Señor y voy a trabajar con todas mis fuerzas a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. No sé si me han entendido los niños o los adolescentes en esta noche. Servir al Señor es lo más maravilloso. Más maravilloso. Más maravilloso. Si tú le sirves al Señor de todo tu corazón a temprana edad, hermanos, es lo más maravilloso. No hay cosa más deliciosa que servir al Señor. Porque tú en tu juventud vas a sentir la presencia de Dios. Va a hervir en tu sangre. No vas a poder y vas a decir, gloria a Dios, gracias Jesús. Y cuando seas anciano vas a decir, Señor, gracias por haberme usado en mi juventud. Gracias, Señor.